Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Maritza Brizuela de su programa A Jesús por María. Bienvenidos una vez más y ahora les contamos que tenemos un programazo. Así es que no se mueva ahí de donde usted nos esté viendo porque tome papel y lápiz porque hay algunos puntos muy importantes que vamos a hablar, porque nada más y nada menos que vamos a hablar también del patrono de la Legión de María, del que, bueno, mejor vamos a dejar aquí al diácono Orlando Barros que nos cuente todo lo que vamos a hablar de este personaje de la Iglesia Católica. ¿Qué tal, diácono? Bienvenido. Buenas noches, Maritza. Saludos para todos los oyentes, los que nos siguen y todas las personas que nos comentan por las plataformas de Radio María por cierto, queremos mandar un saludo muy especial a Viviana de Argentina que le está dando un seguimiento al programa. Gracias, Viviana, por ser esa fiel escucha, ¿verdad? Radio escucha. No, y también, bueno, ahora que también nos pueden mirar en Roku, en la televisión. Claro. ¿En qué otras plataformas? Fire TV, Apple TV. Oh, wow. Sí. Nos internacionalizamos ahora. Sí. Y estamos en todas las plataformas de Radio María y estamos por los canales de YouTube, por los canales de Facebook. Así igualmente, es. Sí, claro que sí. También le mandamos un saludo a la familia Sánchez que siempre nos dicen, mándenos un saludito. Entonces, un saludo ahí a todas estas personas que siempre están esperando el programa, así con muchas ansias, porque siempre me comentan que están aprendiendo mucho del programa. Así es que bueno. Sí, vale la pena. Sí. De eso se trata, ¿no? Así es, así que ahora sin más preámbulos, cuéntenos de quién vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de San José. Muy bien. Vamos a hablar de San José. En la Legión de María hay un capítulo dedicado a los patronos de la Legión de María. Es el capítulo 14 y el primero de ellos, el capítulo 24. Ok. Capítulo 24, patronos de la Legión. Y el primerito de ellos es San José. En las oraciones, fíjese usted que en las oraciones de la Legión de María, ajá, el nombre de San José sigue a las invocaciones del Sagrado de los corazones de Jesús y de María, pues en la corte celestial él ocupa el lugar más alto después de la Santísima Virgen María. Aquí hablamos una vez de más o menos del orden de la corte celestial, en el que tenemos a la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios, y debajo de nuestro Dios que es trinitario está la Santísima Virgen María. Debajo de la Santísima Virgen María ya viene San José y después todos los santos, ángeles, arcángeles, todos los patriarcas. Así es. Los profetas, los apóstoles vienen debajo, pero allí está San José. Y a mí así como hemos tocado el tema del silencio de María, también me llama mucho la atención el silencio de José. El silencio de José. Vamos a hablar un poquito al final de San José, pero me adelanto un poco. Ok. A San José, dentro de los tantos nombres que se les ha dado en la iglesia, lo llaman también el terror de los demonios. ¿Y eso que no habló? Exacto. Y eso que San José no musitó una sola palabra, por lo menos que esté escrita en las Sagradas Escrituras. Y eso, imagínese usted si hubiera hablado. El terror de los demonios. Wow, se pone interesante. Fue cabeza de la Sagrada Familia de Nazaret, San José. El más grande de los santos. Ejerce ahora el mismo oficio en la iglesia. Ni más ni menos. Es con relación al cuerpo místico de Cristo
tiene la misma relación que con Jesús y María en la familia de Nazaret, es cabeza de la iglesia. Es más, se le ha nombrado protector de la iglesia, patrono principal de la iglesia, padre de la iglesia, a San José. Y tiene unas consideraciones importantísimas que podríamos hablar de San José. Mire, en primer lugar, ampara la vida y el desarrollo de la iglesia y por consiguiente ampara la vida y el desarrollo de la Legión de María. Segundo, su solicitud no falla, es vital, es animada como está por su preocupación paternal. En influencia solo lo aventaja la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María. Y así lo ha de reconocer la Legión. Únicamente por encima de San José podemos tener a la Virgen María en espiritualidad. Ampara, dice, nos dice el manual, y su solicitud no falla. Les voy a contar una historia. Cuando nosotros llegamos a este país, hace 22 años, un poco más de 22 años, nosotros vivimos un tiempo en Scranton, Pensilvania. Y lo hicimos porque una comunidad religiosa, las Hermanitas de los Pobres, fueron nuestros sponsors en este país. Y a través de ellas nosotros conseguimos nuestros documentos legales. Es una historia que de pronto algún día les cuento. El hecho fue que yo acompañaba a las monjitas a hacer la colecta. Íbamos en una van grande y colectábamos alimentos o donaciones para ellas y para sus ancianitos. Una vez una de las monjitas habían pasado muchas veces por una compañía que distribuía, creo que era pollos o pavos, algo así. Y por alguna razón nunca habían podido hablar con el administrador. Un día íbamos pasando y una de las mujeres dice, vamos a llegar aquí. Y ella tenía la mano siempre en el bolsillo. Vamos a llegar aquí. Y llegamos allí y entonces estaba el gerente y les dio ese día una cantidad de donaciones de alimentos para las monjitas. Cuando ya veníamos de regreso, yo le pregunté que por qué tenía la mano en el bolsillo y se ha sacado la mano del bolsillo con una figura en bronce de San José. Me dijo, porque es que nosotros le pedimos a San José y nunca nos falla, porque San José es nuestro patrono. Las Hermanitas de los Pobres. Y de hecho, en cada casa de las Hermanitas de los Pobres en todo el mundo, hay una imagen de San José a la entrada, porque él es el protector de ellas también. Porque es protector de la iglesia, protector de la Legión de María, San José. Para que su amor despliegue toda su fuerza en nosotros, tenemos que abrirnos del todo a él, a San José, y amarle con un amor semejante al que él nos tiene. La figura de San José a veces es olvidada, que nosotros sí le pedimos mucho a Jesús, a la Virgen María, exacto, de pronto a los santos, a nuestros santos de devoción, pero olvidamos a San José. No nos olvidemos de San José, no tengamos pena de pedirle a San José, porque él nos ama con un amor inmenso, porque él ama con el amor mismo que amó a Jesús, nos ama a nosotros. Fue su padre en la tierra, casto, su padre adoptivo, su padre putativo, como querramos llamarlo, pero fue el padre que el mismo Dios escogió y lo convenció, porque entre otras cosas él dudaba, ¿no? Y no quería. Sin embargo, Dios le mandó un mensajero para que lo convenciera y él aceptara ser el padre del Hijo de Dios. Lo amó tanto y así nos ama a nosotros también. Jesús y María le fueron siempre atentos y agradecidos por cuanto hizo por ellos. De igual modo, han de serle atentos constantemente los legionarios de María. Los legionarios tienen que ser atentos con San José, pedirle a San José, rezarle a San José y tenerlo como nuestro patrono, porque es patrono de la Legión de María. Y no solo la Legión, sino todos. Exacto, exactamente. San José. Entonces, a los legionarios, por favor, revisar el capítulo 24
patronos de la Legión, y hablar de San José, que estamos en el mes de San José. Ya sí. estamos ya en un par de días ya celebramos la fiesta de San José, que es el 19 de marzo. Y sí, San José despierta mucha curiosidad porque nos ponemos a pensar cómo fue ese padre, qué le habrá enseñado, de qué manera, ¿verdad? Y como le decía, hemos hablado del silencio de María, pero creo que el silencio de José es más grande, como usted dice, porque no hay palabras que estén escritas de él. Exactamente. Entonces vamos a hablar un poco de San José, esposo de la Santísima Virgen María y padre putativo de Jesús. La fiesta de San José, esposo de la Santísima Virgen María, la cual ya se celebra localmente, o se celebraba localmente desde el siglo IX, se convirtió en fiesta universal en el siglo XIV, cuando fue incluida en el calendario litúrgico. Posteriormente, en 1870, o sea, en el siglo XIX, el Papa Pío IX nombró a San José como patrón y protector de la Iglesia Universal. Patrón y protector de la Iglesia Universal. También es el santo patrón, mire, de los carpinteros, de las familias, de los padres, de las mujeres embarazadas, Wow. de los viajeros, Wow. de los inmigrantes como nosotros, de los vendedores y compradores de casas, de los artesanos, de los ingenieros y de los trabajadores. Y también se le conoce como el patrón de la Santa Muerte, entre otros. ¿Por qué se le conoce como patrón de la Santa Muerte? Porque San José tuvo la dicha de morir en los brazos de Jesús. San José tuvo la dicha de morir en los brazos de Jesús, en compañía de Jesús. Y por eso a él se le conoce como el patrón de la Santa Muerte. Nosotros pidámosle a San José. Tener una Así como le pedimos a la Santísima Virgen María que nos reciba cuando nos partamos de este mundo, que nos reciba en sus brazos maternales, que nos arrope, que nos abrace, pues pidámoslo a San José, que nos conduzca a él también hacia su Hijo para nosotros tener una santa muerte. Muy bien. Después de María, es el más grande de los santos y recibió las gracias especiales por ser el Padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre llegó a ser una figura del Padre para Jesús. Jesús vio en él al rostro de su Padre cuando era niño, cuando estuvo creciendo en casa y enseñó a Jesús a trabajar. ¿A Jesús cómo lo conocían? Como el carpintero o el hijo del carpintero. ¿No es este el carpintero? ¿Y no es su madre María? Preguntaban los moradores de su pueblo cuando él regresó. El carpintero, porque él le enseñó el trabajo de la carpintería. Las virtudes de San José. En primer lugar, la fe. La fe de San José. Mire, San José creyó en que Dios estaba actuando en la vida de María y en la suya propia. Era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué nosotros nos atrevemos a decir que era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas? Porque la Biblia, los evangelios, cuando se refieren a José, lo llaman era un hombre justo. Y en los tiempos bíblicos, el hombre justo era aquel que era cumplidor de la ley y que ponía a Dios por encima de todas las cosas. Y San José era un hombre justo. Miren, la fe de San José nosotros la podemos
demostrar con las palabras del apóstol Santiago en la epístola de Santiago, en el capítulo 2, versículo 18, nos dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te muestro mi fe. ¿Cuál fue la fe? ¿Cuál fue la obra de San José? La obra más grande que puede hacer cualquier ser humano. Ser el padre adoptivo de Jesús, guiarlo, protegerlo, alimentarlo, estar pendiente de él, ser su padre. Esa es la obra más grande. Y eso lo hizo San José. ¿Por qué? Por fe. La virtud más grande que pudo tener San José y que puede tener cualquier ser humano es la fe. No hay otra virtud más grande que la fe. Así es. Autoridad, la segunda virtud de San José. Era en verdad padre y señor de ese hogar santo de Nazaret. Y ejercía la autoridad como un modo de servir a su familia. Él proveía. José verdaderamente protegió a Jesús y a María llevándolos a Egipto cuando Herodes trató de matar al niño Jesús. San José fue protector de Jesús, fue protector de la Santísima Virgen María y por ende, lo repetimos, protector de la Iglesia. El Papa lo nombró protector de la Iglesia, Pío IX, patrón y protector de la Iglesia, año 1870. Oración. Su presencia consciente en el hogar de Nazaret lo convierte en el maestro de vida espiritual, pues la vida de oración comienza con el trato a Jesús y a María. Mire, San José tenía al Hijo de Dios y tenía a la esposa del Espíritu Santo. La hija preferida y predilecta del Creador. Madre del Salvador. Al Salvador del mundo. Al Hijo unigénito de Dios. La palabra encarnada y la tenía en su casa. Es fácil entender que San José era un hombre de oración. Orante. Ante la presencia de la Virgen María y ante la presencia de Jesús, todos los días, ¿qué se puede esperar? Era un hombre entregado a la oración. Fue dócil para recibir y adherirse al misterio. Acoge planes, personas y circunstancias que lleva consigo los planes de Dios. Este hombre fue obedientísimo a la voluntad del Señor. Incluso él no quería casarse con María, después que se enteró que la Virgen estaba embarazada. Y sin embargo, por su obediencia al Señor, por su amor a Dios, él aceptó llevar a María. Y no solamente la aceptó llevársela a su casa y casarse con ella, sino que él fue un esposo casto. Casto. Aquí en el libro del padre Larrañaga, El silencio de María, hablamos un poco de las virtudes de San José, cuando mencionamos la forma como él miraba a María, que la miraba con admiración, con respeto y con devoción. Trabajo, otra virtud de San José, el trabajo. Se ganaba la vida con un trabajo bien hecho y usaba el trabajo para formar a su hijo en su naturaleza humana. San José tenía que ser un carpintero excepcional. Los trabajos que hacía San José, nosotros debemos suponer e imaginarnos que deberían ser trabajos casi que rasgando a la perfección, duraderos, porque eran hechos con amor, porque venían de un hombre justo. Y además de eso, usaba su trabajo para formar a su hijo, y sabiendo que es el Hijo de Dios y él tenía la responsabilidad de formarlo, él tenía que darle buen ejemplo. Y darle un buen ejemplo tenía que hacer un buen trabajo, no podía ser un chapucero. Claro. ¿Verdad? No podía ser un carpintero chapucero, tenía que ser un carpintero excepcional. La humildad de José.
Estuvo siempre en la sombra. Pasó oculto. Estuvo en el sitio que le corresponde sin protagonismos innecesarios. Lo que usted hablaba, el silencio de José, nunca habló. Estuvo ahí, cumpliendo su papel a cabalidad. Ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Porque ¿cuánto nos cuesta a nosotros cumplir el deber a cabalidad? Quedarnos callados, silencio, en silencio. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros de pronto soportar a veces situaciones que no nos gustan, pero no nos aguantamos y tenemos que explotar o decir lo que no nos gusta porque somos así? Sin embargo, San José estuvo ahí siempre, a la sombra de María. Sin protagonismo, sin buscar protagonismo, a pesar de ser la persona que el mismo Dios escogió para que guiara a su hijo, para que lo protegiera, para que fuera su padre. Y él el protagonismo no lo mostró, porque era un hombre lleno de mucha humildad. La castidad. Miren, San José vivió esta virtud amando con todo su corazón a su esposa y respetando la integridad de la Virgen y la suya propia. Era puro de corazón, llegó a ser el casto esposo y guardián de la Santísima Virgen María. El esposo casto. Y eso no significa que no amara a María. Él la amaba entrañablemente, pero así como la amaba, la respetaba. Por lo tanto, debe ser un ejemplo para todos los esposos, ¿no? Claro. Amar a sus esposas y respetarlas. La vez pasada estábamos hablando que siempre pintan a José como que era un hombre mayor y la Virgen María como una jovencita, pues. Sí, es que en la tradición de la iglesia siempre se ha manifestado que José era un hombre mayor. Y de pronto era así porque en la tradición, en la tradición judía, los hombres para poder casarse tenían que ser mayores de edad. Y la mayoría de edad se cumplía a los 30 años. Esa es la razón por la cual Jesús se va de su casa a comenzar su vida pública a los 30 años, porque ya tiene mayoría de edad. Hay un hecho del ciego del nacimiento. ¿Se acuerda del ciego del nacimiento? Que Jesús lo cura. Lo cura con barro que hace de saliva y de tierra. Y lo manda que se bañe en la laguna de Siloé. Y aquel hombre se cura y entonces luego le preguntan a los padres y ahí le preguntan y dice, no sé, que el que es Jesús de Nazaret fue el que me curó. Yo antes no veía y ahora veo. Entonces, incluso ni siquiera contento con eso, van y llaman al papá, a los padres. A los padres. Y los padres lo que dicen, el papá le dice es, bueno, yo lo que sé es que él era ciego y ahora ve. Y él ya tiene edad para responder. Él ya tiene la mayoría de edad para responder. O sea que era un hombre mayor de 30 años. Lo mismo sucede con San José. Si nosotros recordamos, la Santísima Virgen María era una niña adolescente. Y San José debería tener más de 30 años. Por eso se pinta como un hombre adulto. Era puro de corazón y llegó a ser el esposo casto y guardián de la Santísima Virgen María, la castidad de José. Nosotros los esposos tenemos que ser castos. Y la castidad significa no estar sino para la esposa. Esa es la castidad en el matrimonio. José amaba y respetaba a la Virgen María. En el rito del matrimonio, después del escrutinio, los esposos se dicen el uno al otro, fulano, yo te recibo a ti, fulana, yo te recibo a ti como esposa para amarte y respetarte toda la vida, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud y en todas las circunstancias de la vida.
y la novia igualmente, fulano, yo te recibo a ti como esposo para amarte y respetarte. Eso tiene que ser. Y fíjese, San José amó y respetó a la Virgen María. Tanto la amó y tanto la respetó que fue incapaz de tocarla. Y fue un hombre casto, un esposo casto. La obediencia puso en marcha los mandatos recibidos de Dios y vivió para sacar adelante la misión de cuidar de sus tesoros en la tierra. Fue obediente, hizo lo que le ordenó el ángel Gabriel. Lo que el arcángel le ordenó, lo que el arcángel le dijo que hiciera en sueños, él lo hizo. Porque fue obediente a la voluntad de Dios. Y es por eso que hay muchas imágenes de José durmiendo, porque tuvo esos sueños del arcángel Gabriel. Los mensajes que él recibe son en sueños. El primer mensaje que recibió, ¿cuál fue? Que la tomara como esposa. Exacto, mira, ella está embarazada, pero es del Espíritu Santo. No te dé miedo, tómala para tu esposa. Entonces él va y toma a María como esposa, se casa con ella. Luego cuando el niño nace, que lo persiguen, Herodes para matarlo. ¿Qué hace el ángel? Se le aparece en sueños. Mira, coge a María, a la madre y al niño y vete a Egipto hasta que yo te diga. Y él se va a Egipto y regresa más o menos a los 7 años, cuando ya había muerto Herodes. Claro. Y es ahí donde vemos la obediencia de San José, porque que se le revelara a través de sueños, porque cuando a veces uno tiene un sueño, dice, era solo un sueño, no es... Exacto. Pero tomarlo así tan en serio. Sí. Ahora, era Herodes el Grande, ¿no? Porque Herodes Antipas fue el que crucificó a Jesús, el hijo de él. El hijo de Herodes, el que quiso matarlo primero. El hijo de él, cuando él muere, toma el reinado, ¿no? Es coronado rey. Veamos entonces, para terminar, la figura de San José. San José llamado también el Santo del Silencio. Oh, wow. No se registra una sola palabra de San José en los evangelios. Pero como le decía, es llamado el terror de los demonios. Esos demonios tienen que estar contentos. Que San José no habló, porque donde hubiera hablado ellos no existieran. ¿Ah? Sí, señor. El terror de los demonios. San José en los evangelios. Vamos a comenzar con el primer evangelio, San Mateo, San Marcos, San Lucas, que son los que los nombran. San Juan no hace mención de San José. San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 20-24. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo, San Mateo llama a San José justo, y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto, dejarla irse, perderse él. Dicho de otra manera, yo me voy para que me echen las culpas a mí. Pero por ser un hombre justo. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños, le dijo, José, hijo de David. No es que el papá de él se llamaba David. Su descendencia. Él era descendiente de la raza de David. De hecho, ¿dónde nació David? En Belén. En Belén de Judá nació el rey David. Y muchos años después, José nace en Belén de Judá, descendiente del rey David. No temas, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Despertando José,
del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Evangelio de Mateo. Por lo tanto, lo que hablábamos hace unos minutos, San José, obediente, sabía escuchar y sabía obedecer la voluntad del Señor. Luego, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 13, también se le vuelve a aparecer el ángel y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 13. Herodes va a buscar al niño para matarle. Y luego se le vuelve a aparecer y le dice, levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. O sea, de Egipto regresó a Israel. Él se levantó, pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. Ya que otra vez en sueño, el ángel lo vuelve a guiar. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, 22. ¿No es acaso este el hijo del carpintero? ¿No es acaso su madre María? Mateo hace referencia a este episodio que también encontramos en el Evangelio de San Marcos, cuando el Señor Jesús regresa a su tierra y comienza a predicar en la sinagoga. Sus coterráneos, sus paisanos que lo conocían, que lo vieron crecer, se admiraban y decían, ¿de dónde le viene la sabiduría a este hombre? Si nosotros lo conocemos bien, ¿no es él el hijo del carpintero? Dice en San Mateo. ¿Y no es María su madre? El mismo episodio lo narra también, esto está en Mateo 15, 55, pero el mismo episodio lo narra San Marcos. Y San Marcos entonces pregunta, la gente no se pregunta el hijo del carpintero, sino, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Porque asocian a Jesús con su padre, que era carpintero. Y de hecho, deducimos nosotros, y es fácil deducirlo así, que Jesús siguió con la profesión de su papá paterno, terrenal, San José, carpintero. San Lucas. ¿Se imagina tener una pieza, algún mueble de San José o de Jesús? Una reliquia. ¿Verdad? Una reliquia, sí. Imagínense que nosotros hace, ¿cuánto fuimos a Tierra Santa? 8 años tal vez. No más. 9 años. 9 años. Y estuvimos en la región donde nació la Santísima Virgen María. Y hay una iglesia que construyeron allí y esa iglesia se cayó. Se derrumbó producto de un terremoto. Y sobre las ruinas de esa iglesia construyeron otra iglesia. De hecho, uno puede ver debajo de la base de la iglesia nueva las ruinas allá abajo. Es más, la iglesia está inclinada un poquito así. Tiene no sé cuántos grados, pero sí tiene una inclinación el piso.
Ahí debajo, uno entraba, o en el tour se lo dan, y hay un cuartito pequeño, mucho más pequeño que esto, sí, pequeñito, protegido con una reja, y está una imagen de la Santísima Virgen María. Allí pasamos y el guía nos dice, bueno, aquí ese es donde se supone que fue la aparición del ángel Gabriel a María, donde ella estaba. Todo el mundo se va y yo me regreso y me quedo allí embelesado. Y he sentido una emoción en mi cuerpo y mi alma rebosaba de gozo y de alegría. Y yo comencé a llorar. Pero yo no quise vivir esto solo para mí. Entonces yo salí, alcancé al grupo de peregrinos y llamé a mi esposa y le dije, mira, ven, acompáñame, mira. Y nos hemos arrodillado los dos frente, ahí apoyados en la reja, y viendo eso, solamente imaginándonos que allí sucedió el episodio de la Anunciación. Eso tiene que ser, es un lugar santo. Eso es un lugar santo. Y estar allí en ese lugar, nosotros dos estábamos extasiados, llenos y embargados y de una emoción indescriptible y envueltos como en un aroma especial. Y el Verbo se hizo carne, así dice, y el Verbo se hizo carne. Es más, está en varios idiomas, el Verbo se hizo carne. Y entonces imagínense ustedes, si eso, que lo siente uno, muchos años después, en el sitio donde sucedió. Imagínense ustedes y los que nos ven, o los que siguen este programa, ¿qué pudo haber sentido San José ante la presencia de la Santísima Virgen María y Dios? Así es. Y Dios, usted estaba. Si uno que es humano, lleno de pecado, de miseria, con una fe así, pequeñita, una fe así chiquitica, no comparada con la fe de San José, siente uno estas cosas, imagínense ustedes cómo podía vivir todos los días San José. Entonces no nos cansemos de pedirle a San José su intercesión. Ahora San Lucas. ¿Qué nos dice San Lucas? En el capítulo 2, este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse. Subió también José desde Galilea a la ciudad de Nazaret. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la familia y de la casa de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. El edicto del rey, del emperador, decía que tenían que empadronarse. El empadronamiento es un censo para saber cuántos habitantes hay en cada región. Así como a nosotros nos censan. ¿Hace cuánto fue el último censo aquí? Hace como 3, 4 años. Más, creo. ¿Más? Yo recuerdo que a la casa iban, tocó la puerta un señor. Y todos los datos para llenarlo, para el censo. Y después incluso estaba llamando frecuentemente para ver si había algún cambio en el trabajo, si hubo un cambio si alguien más vivía con nosotros o si alguien se había ido. Y nos hizo seguimiento. Me imagino que muchas familias le hicieron seguimiento. Pues ese censo también ocurrió en los tiempos de Jesús. Pero es el método o es el medio que Dios se vale
para que se cumplan las escrituras y todo lo que los profetas habían anunciado. Y era que el niño Jesús debía nacer en Belén. Y hay una circunstancia que uno podría decir ajena, pero si uno lo mira con los ojos de la fe, estaba totalmente relacionada y encaminada. Un empadronamiento. Dios Padre utilizó un instrumento que fue el emperador para que él ordenara. Vamos a ver cuántos habitantes tenemos nosotros, cuántos habitantes hay en el reino, pero cada quien que se vaya a censar en su pueblo para saber cómo están las tribus distribuidas y cómo han crecido. Y José, obediente a la ley de Dios y a la ley de los hombres, cumplidor de la ley porque era un hombre justo, fue a empadronarse. San Lucas 2, del 2 al 5. San Lucas también dice, del 15, en el mismo capítulo 2, del 15 al 16. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándolos, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. La Sagrada Familia, María, José y el niño. Los pastores fueron testigos. Los primeros que vieron al niño Jesús después del nacimiento, aparte de sus padres, lógicamente, fueron los pastores, que fueron anunciados por los ángeles. Y los ángeles cantaron: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Lo que nosotros cantamos el domingo, que recitamos en la misa, el gloria al Dios. Y estos pastores ven entonces a José, a María y al niño, y lo describe San Lucas acostado en el pesebre. La presentación del Señor. Evangelio de San Lucas también, capítulo del 21 y subsiguientes. Llega San José, la Santísima Virgen María y el niño, cumpliendo la ley, después que se cumplieron los días de la purificación, dice, los días de la purificación, que suponemos nosotros que pueden ser 40 días. María y José van a presentar al niño al templo para cumplir con las normas. Porque volvemos y insistimos, José era un hombre justo y era cumplidor de la ley. Cuando entran al templo, hay también un anciano que vive allí cerca, que bajo el influjo del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, va al templo. Simeón, sacerdote. Y cuando ve al niño y a sus padres, se acerca a ellos, bendice al niño y a María le dice unas palabras. No menciona a José, menciona a la mamá, a María, cuando le dice: este niño será causa de desgracias para unos y de alegría para otros. Causará división entre unos y los otros. Y mirando a la madre le dijo: y a ti una espada te atravesará el alma. La fiesta de la Pascua igualmente nos recuerda la presencia de San José. En este episodio de la presentación no se nombra a San José. Tácitamente se menciona, porque dice que estaban los padres y Simeón se dirige al niño y se dirige a la madre después. En el episodio de la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, cuando tenía 12 años, ya habían pasado 12 años
ellos suben a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Se regresan. Pensaba que Jesús venía en la caravana con los otros niños, los familiares, y no lo encuentran, se desesperan y se regresan. Encuentran a Jesús. Y María le dice al niño, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo estábamos desesperados buscándote. Tu padre y yo. O sea, no dice José, no los menciona, pero es más o menos la figura de San José en los evangelios. El que más los nombra, por supuesto, es San Mateo, porque nos refiere todas las veces que el Señor le habló en sueños a San José. Y también lo que veo es esa parte humana de decir, te andábamos buscando, porque no es que por ser el Hijo de Dios tenían una conexión directa con Dios y preguntarle, sino de la humanidad en esencia, de como cualquier ser humano, de buscar a su hijo. Pero imagínense, Maritza, que la primera vez que yo leí esta parte del Evangelio, hace muchos años, a mí me quedó un mensaje que siempre lo he tenido presente y lo quiero compartir con usted y con ustedes, con todos. Y es que esa tiene que ser la actitud de nosotros los cristianos cuando Jesús se va de nuestras vidas. No porque Él quiera irse, porque nosotros lo expulsamos. A Jesús nosotros lo sacamos de nuestra vida cuando cometemos pecado, cuando nos olvidamos de Él, cuando ya no nos interesa. Pero eso, cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús no está en nuestra vida, esa debe ser la actitud. Regresarnos a buscar a Jesús. Regresarnos a buscar a Jesús como hizo María y José. Esa debe ser mi actitud cuando Jesús no está conmigo. Yo tengo que buscarlo desesperadamente. Desesperadamente. Y en ese desespero, si tengo que regresarme, me regreso a buscarlo. Y entonces ese es el desespero humano, como usted dice, la parte humana. Que ellos se desesperaron, que María incluso se atrevió a reclamarle. ¿Cómo nos haces esto? Tu padre y yo estábamos desesperados. Ahora me pregunto, ¿y quién no se desespera al saber que Jesús no está en su vida? Que Jesús no está con uno. El día que yo me imagine que ya Jesús no está en mi vida, que Jesús no hace parte de mi vida, muy seguramente que ese día yo me voy a desesperar. Así es. Y me voy a desesperar tanto que voy hasta volverme loco y casi que tirar piedras. Sí, y señor. Ahora que menciona eso, dicen que lo más terrible de estar en el infierno no es por estar en el infierno, es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios, sí señora. La ausencia de Dios. Muy bien. Para concluir. Muy bien, porque nos quedan 2 minutos. Podríamos decir entonces que San José es quien tuvo el privilegio de ser esposo de María, en primer lugar. Segundo lugar, de criar al Hijo de Dios y ser la cabeza de la Sagrada Familia. Como dicen en mi tierra, naitas na. Naitas na. Mire, esposo de la Santísima Virgen María. Casto, no la tocó. La amaba y la respetaba. Pero fue casto, pero fue su esposo. El padre del Hijo de Dios. Padre del Hijo de Dios. Y cabeza de la Sagrada Familia. Qué honor que le dio el Señor a San José. Es conocido como el Santo del Silencio, para recordar las palabras que usted nos decía al comienzo. Conocido como el Santo del Silencio, ya que no se conoce palabra pronunciada por él, pero sí sus obras, su fe y amor que influenciaron a Jesús y su santo matrimonio. Qué bonito. Entonces, como conclusión y como tarea, a todos los legionarios, primero, no olvidarnos de San José,
pedirle a San José, que es patrono de la Legión de María, protector de la Legión de María y protector de la iglesia. Debe ser nuestro protector en el hogar y debe ser igualmente la figura para imitar los esposos, amar y respetar a su esposa, cuidar a sus hijos y ser cabeza y protector de su hogar. No olvidarnos, igualmente, que San José fue escogido por Dios para una misión específica y la cumplió a cabalidad. Sí. ¿Cuál es la misión tuya? ¿Cuál es la misión mía? Pues entonces cumplámoslas también a cabalidad, porque es el llamado que el Señor nos hace. Así es. Que así sea. Y le mandamos un saludo a todos los que se llaman José. A ¿verdad? todos los que se llaman José. Ajá. Sí, claro Aquí que tenemos uno. Así Sí. es que si nos regala la oración ya para despedirnos, diácono. Claro que sí. Padre bueno, Padre de amor y misericordia, te damos las gracias infinitas porque tu amor, tu perdón, tu misericordia es infinito para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amar a San José, a reconocerlo como nuestro protector y a imitar su figura como Padre y como protector. Te pedimos también, Señor, que nos muestres a nosotros el camino y que nos reveles la misión que has destinado para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros la descubramos, Señor, regáltanos la gracia abundante para nosotros también, como San José, poder cumplirla a cabalidad. Que así sea. Amén. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María y decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz y santa noche para todos. Bueno, hasta luego. Y a usted, que en mi país le dicen Chepe, en Venezuela Pepe. En Colombia le dicen Pepe también. Ok, muy Pepe, bien. sí. Comparta también, si usted nos está escuchando, comparte con sus familiares y amigos este bonito programa. Y los esperamos la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Feliz noche. Jesús me llevó a María, María me mostró a Jesús. Voy a Jesús por María, voy a Jesús. Bendita tú eres, María, entre las mujeres, bienaventurada